Les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar un problema de la materia de mecánica de suelos. Para ello, damos lectura al encabezado del problema, el cual nos dice una cimentación superficial que mide 2.20 metros por 1.80 metros se construirá sobre un estrato de arena. Se tiene un nivel de desplante de 1.30 metros. N60, que es el número de golpe de la prueba de penetración estándar, nos dice que generalmente está aumentando con la profundidad. Nos dan N60 barra, en la profundidad de la influencia del esfuerzo es igual a 12. O sea que este número de golpe es 12 de la prueba de penetración estándar a la profundidad de influencia del esfuerzo. Tenemos por acá cuneta, la cual es la carga por área unitaria, es igual a 160 kilonewton por metro cuadrado. Me dice que la arena está normalmente consolidada. Muy importante este dato, que está normalmente consolidada. Me piden estimar el asentamiento elástico de la cimentación y que para ello utilice el método de Borland y Burbidge. También me piden comparar los resultados con el método de Meyerhoff. Tenemos los datos por acá. La longitud de cimentación es 2.20 metros. El ancho de la cimentación es 1.80 metros. La profundidad de la cimentación o nivel de desplante es 1.30 metros. El número de golpes en la profundidad de la influencia del esfuerzo en 60 barras es igual a 12. H es la profundidad del estrato compresible, es 250 metros. Y cuneta, que es la carga por área unitaria, es igual a 160 kilonewton por metro cuadrado. Vamos a leer un poco de la teoría del método de Borland y Burbidge, el cual nos dice: Borland y Burbidge en 1985 propusieron un método para calcular el asentamiento elástico de un suelo arenoso utilizando el número de penetración estándar de campo, N60. El método se puede resumir así. Como primer punto tenemos la variación del número de penetración estándar con la profundidad. Se obtienen los números de penetración de campo N60 con la profundidad en la ubicación de la cimentación. Pueden ser necesarios los ajustes siguientes de N60, dependiendo de las condiciones de campo. Para grava o grava arenosa tenemos que N60A es aproximadamente 1.25 de N60. Para arena fina o arena limosa debajo del nivel freático y con un número de golpes mayor a 15, vamos a tener acá que un N60, ya corregido N60A, es aproximadamente 15 más 0.5 del número de golpes N60 menos 15, donde N60A es igual al valor N60 ya ajustado. Como segundo punto, tenemos la determinación de la profundidad de la influencia del esfuerzo, llamada Z'. Al determinar la profundidad de la influencia del esfuerzo, se pueden originar los tres casos siguientes. Veamos los casos que se originan. Tenemos por acá primeramente el caso 1. Si N60 o N60A es aproximadamente constante con la profundidad, lo cual no es nuestro caso para este problema. Se calcula Z' con esta ecuación que vemos acá, la ecuación 1. Tenemos por acá una relación Z' entre BR, donde BR es el ancho de referencia, el cual es 0.3 metros. Esto es igual a 1.4 por el ancho de la cimentación, dividido entre ese ancho de referencia, esto elevado a la 0.75. Por acá tenemos que BR es el ancho de referencia, 0.3 metros, y B está en metros, y B es el ancho de la cimentación real. Para el caso 2, tenemos que si N60 o N60A aumenta con la profundidad, se utiliza la ecuación 1, es esta que vemos por acá, para calcular Z'. Es nuestro caso. Recordemos que el número de golpes aumenta con la profundidad, nos dice el encabezado del problema. Entonces estamos en el caso 2. Para ello, vamos a calcular Z' con esta ecuación que vemos por acá. Luego tenemos un caso 3. Me dice que si N60 o N60A disminuye con la profundidad, Z' va a ser igual a 2 veces el ancho de la cimentación o hasta el fondo del estrato de suelo suave, medida desde el fondo de la cimentación, la que sea menor de ellas. Esta medida que vemos por acá es lo que le llamamos H. Es la medida que está desde el nivel de desplante hasta donde tenemos el estrato de suelo suave. Eso es H, que es 250 para nuestro problema. Como punto 3 tenemos el cálculo del asentamiento elástico, designado por esta letra SE. El asentamiento elástico de la cimentación SE se puede calcular con esta ecuación que vemos por acá, esta ecuación 2, la cual nos dice que la relación de lo que sería el asentamiento elástico dividido entre el ancho de referencia va a ser igual a alfa 1 por alfa 2 por alfa 3
multiplicado por 1.25, la relación largo-ancho de la cimentación, dividido entre 0.25 más la relación largo-ancho, esto elevado al cuadrado, y multiplicado por el ancho de la cimentación entre el ancho de referencia, elevado a la 0.7, multiplicado por Q', este Q' es el esfuerzo a nivel de fundación, dividido entre la presión atmosférica. Tenemos por acá que alfa 1 es una constante, alfa 2 es el índice de compresibilidad, alfa 3 es la corrección para la profundidad de influencia. PA es la presión atmosférica, 101 kilonewton por metro cuadrado. Acá aproximadamente vamos a trabajar con 100 kilonewton por metro cuadrado y L es la longitud de la cimentación. En la tabla 5.2, esta tabla que vemos por acá, esta es extraída del libro de Brajadas en su 7ª edición. Tenemos por acá, se resumen los valores de Q', alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que se utilizarán en la ecuación 2 para varios tipos de suelo. Observe que en esta tabla, N60 barra o N60 barra A es el valor promedio de N60 o N60A. En la profundidad de influencia del esfuerzo. Tenemos el tipo de suelo. Primeramente tenemos arenas, en este caso normalmente consolidada, que es nuestro caso para nuestro problema. Dice que Q' va a ser igual a Q neta, es lo que vamos a utilizar. Alfa 1 va a ser 0.14. Alfa 2 va a estar calculado como 1.71 dividido entre N60 barra o N60 barra A elevado a la 1.4. Y alfa 3 va a estar dado como H entre Z' multiplicado por 2 menos H entre Z'. Si H es menor o igual a Z'. O bien alfa 3 va a ser igual a 1 si H es mayor que Z'. Donde H es la profundidad del estrato compresible. Este H ya sabemos que es 250. No podemos conocer acá en cuáles de los dos casos estamos, ¿verdad? Para arena sobreconsolidada, tenemos que el cuneta es menor o igual que sigma prima C, donde este sigma prima C es la presión de preconsolidación. Entonces, cuando la carga por área unitaria es menor que esta presión de preconsolidación, tenemos para este caso que Q' va a ser a cuneta, alfa 1 va a ser 0.047, alfa 2 va a ser 0.57 dividido entre N60 barra, o bien N60 barra elevado a la 1.4. Alfa es lo mismo para los tres. Y tenemos también la arena sobreconsolidada para cuando Q neta es mayor que sigma prima C. Entonces se calcula que Q' es Q neta menos 0.67 por esa presión de preconsolidación. Alfa 1 es 0.14 y alfa 2 es 0.57 entre N60 o bien N60A, ¿verdad? Barras. Esto elevado a la 1.4. Alfa 3 ya sabemos que es lo mismo para acá. Veamos un poco, esto era lo que es el primer método. Veamos ahora lo que es el método de Meyerhof. Meyerhof en 1956 propuso una correlación para la presión de carga neta para cimentaciones con la resistencia a la penetración estándar N60. La presión neta ya se definió como, tenemos por acá que Q neta es igual a Q', que habíamos dicho que era el esfuerzo al nivel de la cimentación, menos el peso específico del suelo por el nivel de desplante. De acuerdo con la teoría de Meyerhof, tenemos que para 25 milímetros, o sea, 1 pulgada de asentamiento máximo estimado, este Q neta va a estar definido como N60, que es el número de golpe, entre 0.08, si el ancho de la cimentación es menor o igual que 1.22 metros. Este Q neta está medido en kilonewton por metro cuadrado. O bien, Q neta en kilonewton por metro cuadrado es igual al número de golpe entre 0.125 multiplicado por el ancho de la fundación más 0.3 dividido entre el ancho de la fundación elevado al cuadrado. Para el caso que el ancho de la fundación sea mayor a 1.22 metros. Estas ecuaciones sufren una modificación. Vemos por acá, desde que Meyerhof propuso sus correlaciones originales, algunos investigadores han observado que sus resultados son un tanto conservadores. Más tarde, Meyerhof, en 1965, sugirió que la presión de carga permisible neta se debe incrementar en aproximadamente el 50%. Bowles, en 1977, propuso que la forma modificada de las ecuaciones de carga se expresaran como Q neta, medido en kilonewton por metro cuadrado, va a ser igual a N60 entre 2.5 multiplicado por FD, que es un factor de profundidad, multiplicado por el asentamiento entre 25.
para el caso que el ancho de la fundación sea menor o igual a 1.22 metros. Y cuneta en kilonewton por metro cuadrado sea igual a N60 entre 0.08 multiplicado por B, que es el ancho de la fundación, más 0.3, entre el ancho de la fundación elevado al cuadrado, por ese factor de profundidad, multiplicado por el asentamiento entre 25, para cuando el ancho de la cimentación sea mayor a 1.22 metros. Vemos por acá que FD es el factor de profundidad, en este caso es 1 más 0.33 multiplicado por el nivel de desplante entre el ancho de la fundación. Aquí ves el ancho de la cimentación en metros y ese es el asentamiento en milímetros. De estas ecuaciones, entonces se desprende en estas otras dos. Tendríamos acá que el asentamiento en milímetros va a estar dado como 1.25 por cuneta, cuneta medido en kilonewton por metro cuadrado, entre el número de golpes multiplicado por ese factor de profundidad FD, para cuando el ancho de la cimentación es menor o igual a 1.22 metros. Y ese asentamiento elástico va a ser igual a 2 veces cuneta medido en kilonewton por metro cuadrado, entre el número de golpes por ese factor de profundidad multiplicado por el ancho de la cimentación entre el ancho de la cimentación más 0.3 elevado al cuadrado, para cuando el ancho de la cimentación sea mayor a 1.22 metros. Me dice por acá que el N60 referido en la ecuación anterior es la resistencia a la penetración estándar entre el fondo de la cimentación y 2 veces el ancho de la cimentación debajo del fondo. Veamos la solución entonces para el primer método, el método de Borland y Burbage. Tenemos la profundidad de influencia del esfuerzo. Recordemos que la ecuación 1 decía que Z' entre BR, que es el ancho de referencia, es igual a 1.4 por B entre BR la 0.75. BR 0.3 metros. Ya habíamos visto por acá. Aquí lo tenemos, ¿no? Es 0.3 metros. Es ese valor. Entonces, Z', este BR pasa a multiplicar para acá, ya que está dividiendo. Tendríamos entonces 1.4 por BR, que es el ancho de referencia, que es 0.3, multiplicado por el ancho de la fundación, que es 1.80, dividido entre 0.3 metros. Esto elevado a la 0.75, vamos a obtener entonces un resultado de 1.61 metros. Para arena normalmente consolidada, de la tabla 5.12, sabíamos que alfa 1 era 0.14, alfa 2 es 1.71 entre N60 barra, que ya sabemos que esto es 12, elevado a la 1.4, nos va a dar entonces 0.053. Y alfa 3, 1. ¿Por qué 1? Nosotros tenemos que H es 2.5 metros y tenemos que Z' es 1.61. Por lo tanto, estamos en el caso que H es mayor que Z'. Es lo que establece acá el método en la tablita. Esta parte, ¿no? Decimos que alfa 3 vale 1 si H es mayor que Z'. Luego tenemos por acá que Q' es igual a cuneta. Eso lo habíamos visto en la tabla, en la misma tablita que estábamos viendo por acá. Q' es cuneta. Entonces, tenemos por acá que cuneta es igual a 160 kilonewton por metro cuadrado, que esto es dado del problema. Y la presión atmosférica es 100 kilonewton por metro cuadrado. De aquí entonces el asentamiento va a estar dado como BR, que ya sabemos que es 0.3, multiplicado por alfa 1, que es 0.14, alfa 2, 0.053, alfa 3, 1. Esto multiplicado por 1.25, la relación L, que ya sabemos que es 2.20 metros, entre el ancho, que es 1.80 metros, dividido entre 0.25, más la longitud, que es 220, entre el ancho de la cimentación, que es 1.80, todo esto elevado al cuadrado por 1.80 entre 0.3 elevado a la 0.7 por 160 dividido entre 100. Haciendo toda esta parte, vamos a tener entonces un resultado de 0.011338 metros, que llevado a milímetros tendríamos un asentamiento elástico de esa cimentación de 13.38 milímetros. Llevado este valor multiplicado por 1000, ¿no? Nos resulta esto que tenemos por acá. Esto sería el resultado con el método de Borland y Burbage
Vamos a comparar este resultado con el método de Meyerhoff. Para Meyerhoff, recordemos que tenemos el factor de profundidad igual a 1 más 0.33, el nivel de desplante que es 1.3 metros, entre el ancho de la fundación que es 1.8 metros. Si realizamos esta operación, vamos a tener entonces 1.24. Cuneta son los 160 kilonewton por metro cuadrado. De aquí entonces el asentamiento en milímetros va tardado como 2 veces 160 dividido entre N60 que es 12 multiplicado por este factor que es 1.24. Luego esto lo multiplicamos por el ancho de la cimentación que es 1.80 metros dividido entre 1.80 más 0.3. Esto en metro también, ¿no? Elevado al cuadrado. Si realizamos entonces esa operación, vamos a tener un resultado de 15.82 milímetros. Esto por el método de Meyerhoff. Si nos fijamos, con Meyerhoff nos da un poco más el valor, nos da un poco más alto. Acá tendríamos un asentamiento de 1338 y acá tendríamos un asentamiento de 1582. O sea, más o menos este asentamiento incrementado en un 18%. Vemos por acá que este es más conservador porque tenemos mayor asentamiento. Acá tenemos un menor asentamiento. Y de esta forma hemos dado solución al problema. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.